Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al foro Revalidación de Estudios en el Extranjero, una tarea y un compromiso, organizado por la Universidad de Chile, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas y la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos. Saludamos especialmente a la prorectora de la Universidad de Chile, profesora Alejandra Misala, a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Pilar Barba Buscaglia. También saludamos al director de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Fabián Retamal. Hoy, 18 de diciembre, y en el marco del Día Internacional del Migrante, la Universidad de Chile organiza este espacio informativo para abordar los desafíos y compromisos en la revalidación y reconocimiento de estudios realizados en el extranjero. Esta actividad contará con la participación de destacados expertos y expertas y ofrecerá información clave sobre los pasos, además de poner a disposición asesorías presenciales disponibles para llevar a cabo este proceso. Para iniciar, invitamos a la prorectora de la Universidad de Chile, profesora Alejandra Misala, quien nos entregará unas palabras. Buenos días a todos y todas, muy bienvenidos. Quisiera saludar a Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, al director de Extensión, Fabián Retamal, a Jimena Po, coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad, a Camila Sacristán, que es la jefa de la Oficina de Revalidación y Reconocimientos de Títulos y Grados obtenidos en el extranjero, y especialmente saludar a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Desde hace más de 2 décadas, Chile se ha transformado en un país de inmigración, enriquecido por la llegada de comunidades migrantes que han contribuido significativamente al desarrollo del país. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de desafíos, ya que estas comunidades han enfrentado situaciones y discursos discriminatorios que han afectado su bienestar y su integración a la sociedad chilena. A pesar de su valiosa contribución en áreas muy importantes, por ejemplo, la salud, muchas personas migrantes aún sufren distintas formas de exclusión y discriminación. Estas actitudes no solo perpetúan su marginalización, sino que en ocasiones injustamente derivan en su criminalización. Ante esta realidad es imperativo reflexionar y trabajar colaborativamente para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas, sin importar su origen, sean reconocidas y protegidas por igual. La migración segura, ordenada y regular no solo es un derecho humano fundamental, sino también un objetivo estratégico que impulsa el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. En un contexto global de crecientes flujos migratorios, es clave que construyamos un marco de acción que garantice derechos, promueva la integración y aproveche el potencial transformador de la movilidad humana. Este foro que hemos organizado hoy día, en el Día Internacional del Migrante, se enmarca en la responsabilidad y el compromiso que la Universidad de Chile asume en la tarea de revalidar títulos y grados obtenidos en el extranjero. Una labor de profunda relevancia para el país, pues este proceso no solo permite a los profesionales integrarse formalmente a nuestro mercado laboral, contribuyendo activamente al desarrollo económico, social y cultural del país, sino también asegura el acceso a oportunidades laborales en condiciones de equidad, valorando sus capacidades y sus conocimientos. En particular, esta labor adquiere un significado especial para aquellos migrantes que al encontrar en nuestro país un nuevo hogar, buscan reconstruir sus vidas y aportar desde su experiencia y formación al bienestar de nuestra sociedad. No obstante, quisiera mencionar que la universidad no solo tiene esta importante tarea de revalidar títulos y grados obtenidos fuera de Chile, sino que realiza investigación, docencia y extensión sobre este tema. Sin intentar ser exhaustiva, porque hay en marcha muchas actividades de este tipo en la universidad, quisiera mencionar al menos 2 que están representadas hoy día en el panel.
Una de ellas es el trabajo que realiza el Núcleo Milenio Migra, dirigido por Raimundo Undurraga, uno de los panelistas, el que va más allá de comprender las causas y consecuencias de la migración. Su objetivo es generar evidencia rigurosa que sustente políticas públicas y estrategias efectivas para integrar a la población migrante, de manera que se beneficie tanto a quienes llegan a nuestro país como a las comunidades que los reciben. Recientemente tuve la oportunidad de participar en la cuenta que hizo el núcleo frente a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde pude apreciar la profundidad y la relevancia del trabajo que están haciendo. Su enfoque es interdisciplinario, combina distintas perspectivas, distintas miradas, lo que resulta clave para analizar un problema que es complejo como la migración. Otra importante iniciativa que también está presente hoy día en el panel a través de la coordinadora académica de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, Jimena Po, es una cátedra que está desde hace ya alrededor de 6 años y que busca abordar las características del fenómeno migratorio del siglo XXI y hacer frente al problema del racismo que comenzó a perfilarse en nuestro país con la llegada masiva de integrantes. Se trata de una instancia universitaria, pluralista, que realiza docencia a través del curso de formación general sobre racismo y migraciones y extensión, para lo cual se vincula directamente con las organizaciones migrantes que existen a nivel nacional y también, por cierto, con la sociedad civil. Estas iniciativas están en completa consonancia con el ADN de nuestra universidad y con el trabajo que hacemos en la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos, puesto que la investigación, la docencia y la extensión permiten pensar en mejores formas de enfrentar un problema que es sin duda complejo. La investigación y la docencia, la colaboración con actores públicos, actores privados y con la sociedad civil permiten movilizar con el conocimiento generado de forma de poder aportar tanto a tener mejores políticas públicas en el tema migratorio como también estrategias efectivas de integración. Espero que este espacio informativo que hemos organizado hoy les sea de utilidad para poder resolver dudas y facilitar el proceso de integración a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, prorectora. También nos entregará su saludo la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, profesora Pilar Barba Buscaglia. Muchas gracias. Hago mío los vocativos y saludo con afecto a todos los presentes hoy día. En este querido espacio, la Casa Central de la Universidad de Chile, que es un lugar que abre sus puertas para recibirles en esta jornada dedicada a la integración y al reconocimiento de derechos. Como se ha dicho, hoy 18 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000, con el fin de reconocer las invaluables contribuciones de millones de inmigrantes en el mundo y visibilizar los desafíos que enfrentan día a día. Antes de comenzar, y pese a los vocativos, quisiera saludar y agradecer la presencia de nuestros distinguidos expositores que nos acompañan. A Raimundo Undurraga, director del Núcleo Milenio Migra, a Glenn Márquez de Infomigra, a Sebastián Rebolledo, abogado de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, a Osvaldo Guzmán, coordinador general de la Dirección de Relaciones Internacionales, y a Camila Sacristán, de la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos obtenidos en el extranjero de la Universidad de Chile. Quiero también reconocer y saludar a Jimena Po, querida Jimena, coordinadora académica de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, quien además tendrá la importante labor de moderar este foro.
Como ustedes seguramente saben, según datos de la UNESCO, el año pasado, el 2023, registró una cifra récord de desplazamiento a nivel global. Las guerras, las crisis económicas y las catástrofes climáticas continúan obligando a millones de personas a abandonar sus hogares buscando seguridad y oportunidades. A pesar de los desafíos, la migración también nos ofrece historias de esfuerzo, de esperanza y de aportes invaluables a las sociedades que acogen a estas personas. La migración, cuando es segura y bien gestionada, genera oportunidades. Desde la cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, reafirmamos nuestro compromiso con la formación, la incidencia y el trabajo conjunto con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. El foro que nos reúne hoy, Revalidar los estudios en el extranjero, una tarea y un compromiso, refleja ese compromiso y la colaboración interinstitucional. Gracias al trabajo conjunto con la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos, hemos creado este espacio con dedicación y cariño. Revalidar estudios no es solo un trámite burocrático, es un acto de justicia que permite a las personas desarrollar su potencial y aportar al país con todo lo que tienen para ofrecer. Esperamos que este foro sea un espacio de diálogo y encuentro que contribuya a despejar inquietudes y fortalecer el trabajo colaborativo en pro de una sociedad más inclusiva. El trabajo con ustedes es importante. También la universidad aprende de los migrantes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación activa en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Este foro responde a la necesidad de visibilizar y facilitar el proceso de revalidación y reconocimiento de títulos y grados obtenidos fuera de Chile, especialmente en el contexto del aumento de la migración. La iniciativa reafirma el compromiso de la Universidad de Chile con la inclusión y el acceso a la educación de calidad para todas las personas. Para iniciar, invitamos a pasar adelante a las y los panelistas. Primero, Raimundo Undurraga, director del Núcleo Milenio Migra. Glenn Márquez, representante de la organización Infomigra. Sebastián Rebolledo, abogado de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior. Osvaldo Guzmán, coordinador general de la Dirección de Relaciones Internacionales. Camila Sacristán, jefa Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos de la Universidad de Chile. Y también a la moderadora Jimena Po, coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Adelante, por favor. Ahora sí. Muchas gracias primero que todo a todos los panelistas. Muchas gracias, prorectora, vicerrectora también por apoyar siempre estas actividades y el compromiso, refrendar día a día el compromiso que tiene la Universidad de Chile, ¿no? No solamente en investigación, creación, docencia, sino también con la vinculación con el medio, con la extensión y con el trabajo con distintas organizaciones y también el Estado, por supuesto, y organizaciones públicas e internacionales. Así que les agradezco mucho y a quienes han venido hoy día. Esto va a quedar grabado, además, así que se va a subir al YouTube de la Vicerrectoría. También, por favor, agradezco muchísimo al director de Extensión, Fabián Retamal, quien está aquí presente y tiene una preocupación especial también por estos temas. Que son interdisciplinarios siempre para nuestra universidad y hemos trabajado en ello bastantes años cuando
cuando mucha gente, sobre todo a comienzos de los 2000, nos decía, bueno, ¿qué le importa mucho también hacer estudios, investigación sobre migración en Chile? Bueno, y ahí había un grupo de personas que estábamos interesadas, muchos habíamos sido migrantes también, habíamos estado fuera mucho tiempo, etcétera. Entonces, creo que también Chile ha llegado tarde a algunos procesos mundiales, globales, etcétera. Y hay que prepararse, incluso prepararse sobre la marcha. Y la Universidad de Chile tiene un compromiso, aquí Camila nos irá contando también, muy importante sobre la revalidación y el reconocimiento de los estudios del extranjero, no solamente de quienes migran, sino de chilenos y chilenas que han estudiado fuera y que han vuelto con sus títulos y grados. Quiero partir, ya fueron nombrados y nombrados todos, con Raimundo Undurraga, es director del Núcleo Milenio Migra. Los núcleos Milenio, para que no saben, son instancias muy importantes de alta cualificación, también académica, de investigación, en distintas universidades, con redes también, universidades nacionales, internacionales, etcétera. Y ellos tienen un equipo multidisciplinario donde están trabajando sobre todo con datos, ¿no? Adquiriendo, porque se necesitan muchísimos datos también para ir articulando con investigaciones más cualitativas, etcétera. Entonces, preguntarle a Raimundo cuáles son las principales preocupaciones que tiene este grupo Milenio y cuáles son los principales hallazgos que han tenido también en relación con el campo laboral cualificado principalmente, de quienes llegan a Chile, digamos, con estudios, con cualificación, etcétera. ¿Cuáles han sido las percepciones o avances que han tenido en esos estudios? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a prorectora, vicerrectora de investigación, a ustedes como organizadores de la cátedra y organizadores de este foro por la invitación. Efectivamente he tenido la fortuna de poder dirigir un grupo multidisciplinario de académicas y académicos, tanto de la Universidad de Chile como también de otras universidades del país, donde estamos tratando de generar evidencia científica, tanto en el ámbito cualitativo como cuantitativo, desde múltiples disciplinas, incluidas la economía, la sociología, la demografía, los estudios legales, el trabajo social, sobre dos tópicos esenciales. Lo primero son las percepciones que tiene la población nacional sobre la migración y lo segundo son las consecuencias económicas, sociales, culturales, que ha tenido el flujo migratorio en Chile en los últimos 10, 15 años sobre el bienestar de la población, tanto chilena como migrante, ¿no? Y los tres ejes sobre los cuales se para el núcleo son básicamente el estudio de lo que nosotros denominamos fricciones de integración, ¿no? Y básicamente nos paramos como sobre tres, digamos, tipos de fricciones. Por una parte están las fricciones legales, cómo la nueva ley de migraciones afecta el proceso de integración regular de los migrantes al país. Por otra parte, hay fricciones de integración de orden cultural y fundamentalmente institucional, cómo las culturas organizacionales que gobiernan el mundo de la educación, el mundo de la salud, el mundo de la vivienda, colegios, hospitales, empresas, cómo esas culturas organizacionales afectan el proceso de integración de la población migrante que viene a aportar al país. Y finalmente hay toda una línea de investigación sobre percepciones erróneas y discriminación en contra de la población migrante. Lo que buscamos es generar evidencia respecto de qué piensa el país respecto de la potencial contribución que puede generar la migración al desarrollo y en particular cuáles podrían ser ciertas áreas y conductas particulares sobre las cuales existe probada discriminación en contra de la población migrante, ¿no? Esto, insisto, a través de métodos cuantitativos, cualitativos. Somos investigadores en general jóvenes, estamos partiendo nuestras carreras, somos todos profes asistentes y por tanto también tenemos mucho incentivo a generar evidencia rigurosa, ¿no? Que pueda documentar esta realidad. ¿Para qué? Bueno, uno, para interpelarnos como país
respecto a si estamos o no generando las condiciones necesarias para que la migración efectivamente sea garantizada en su derecho humano y, en segundo lugar, como condición y consecuencia de lo anterior, pueda contribuir al desarrollo del país. Nuestra convicción, y esto en base a la evidencia comparada de múltiples disciplinas, es que los países que reciben migración, especialmente de manera inesperada y de forma masiva, como ha sido el caso chileno, producto de fenómenos geopolíticos sobre los cuales ningún país del mundo tiene hoy día el control, ¿no? Crisis, en nuestro caso, fundamentalmente en países hermanos de la región. Creemos que esa migración, si bien es cierto en el corto plazo, involucra ciertos costos de congestión, mayor demanda por una serie de servicios en una serie de materias, vivienda, salud, educación, transporte, etc. Y eso requiere ciertos costos de adecuación por parte de la oferta de servicios a partir del país. Estamos convencidos de que en el largo plazo la migración es condición necesaria para el desarrollo económico y social del país. Eso no es algo que inventemos nosotros, es lo que dice la evidencia comparada en múltiples disciplinas. Insisto, esto tiene quizás un costo a corto plazo, que es el costo de congestión natural que genera la migración. Si la migración es un shock de demanda, durante los últimos 10-15 años en Chile se han recibido alrededor de 3 millones de migrantes en el país. Eso ha generado un aumento de la proporción de migrantes en el país de un 2% a un 10%. Esto en un horizonte de 10-15 años. Naturalmente eso va a generar un shock de demanda por servicio y costos de congestión. Eso es inevitable, ¿no? Pero, sin embargo, una vez que la población migrante logra integrarse al país, y eso es un proceso de aprendizaje que nosotros hemos estado llevando como país a nivel de Estado, a nivel de instituciones privadas y a nivel de sociedad en general, una vez que eso se logra, los beneficios de largo plazo de la migración son, digamos, muchísimo mayores que los costos que hay que pagar en materia de integración y resolución de los costos de congestión, ¿no? Y les puedo dar ejemplos muy concretos que hemos estudiado y sobre los cuales tenemos evidencia en esta materia. Y que a todo esto tiene mucha relación con lo que hace la Oficina de Revalidación de Títulos acá en la universidad. Vamos al tema salud. Hoy día en Chile existen 3 millones de personas que están en listas de espera para atenciones ya sea por enfermedades GES o no GES. 3 millones. Eso es equivalente a un 15% de la población nacional. Repito, 15%. Es un problema masivo, ¿no? De sobrevivencia de la población. De esos 3 millones, el año pasado murieron alrededor de entre 40 y 50 mil sin haber recibido atención a tiempo. O sea, estamos hablando que hay 50.000 personas en el país que, pudiendo haber accedido a las prestaciones de salud que ofrece el sistema, no alcanzaron a recibirlas y producto de eso murieron. Eso corresponde a un 25%, o sea, un cuarto de todas las muertes que hubieron en Chile el año anterior. O sea, hay un cuarto del problema que es posible que sea atribuible a un problema de gestión del sistema de salud. En Chile hay alrededor de 65.000 a 70.000 médicos. Esa es la oferta de médicos especialistas en el país para poder atender las necesidades de salud del país. Y esos médicos, naturalmente, son insuficientes para poder atender todas las necesidades que tiene el país. Se estima que en Chile, al año 2022 por lo menos, el déficit de médicos era algo así como 12.000 médicos, sobre todo en regiones, en zonas más extremas donde hay un déficit importante de médicos especialistas en ciertas enfermedades. Lo que hace la migración año a año es contribuir de manera significativa al cierre de esa brecha. Necesitamos 12.000 médicos más. Para ponerle un dato, el año 2018 llegaron a Chile alrededor de 500.000 migrantes más o menos. De esos 500.000 migrantes, 5.000 dieron el examen de la UNACOM para poder validar su estudio de medicina en el país. De esos 5.000, la mitad aprobó el examen, contribuyendo con 2.500 médicos solo ese año. Estamos hablando de una brecha de 12.000, la migración solo ese año contribuyó con 2.500 médicos. O sea, lo que hace la migración en materia de contribución
al cierre de brechas urgentes de las necesidades del país en materia de salud es transformativa, ¿no? Por ponerle un apellido, digamos, austero, ¿no? Porque en verdad es mucho más que transformativa, ¿no? Y esto tiene que evidenciarse, ¿no? Segundo dato de la causa. Un colega mío, Pablo Muñoz, que es parte del Núcleo Milenio de Migración, junto con Juan Pablo Atal, que es de la Universidad de Pensilvania, Cristóbal Otero, que es de la Universidad de Columbia, y Tomás Larrucó, que es exalumno de esta universidad y que está hoy día haciendo es académico ya de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, quisieron cuantificar, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la migración en la extensión, en el cierre de la brecha del déficit de médicos en el país, por una parte, y quisieron ir más allá y estimar cuál es el impacto de la migración en la mejora de la salud, tanto de migrantes como chilenos, producto de este cierre de la brecha. No tengo los números exactos acá, porque el paper recién se está escribiendo, pero el otro día tuve la posibilidad de atender una de las presentaciones. Impactos significativos, no solamente en el cierre de la brecha de déficit de doctores y doctoras a lo largo del territorio nacional, sino además mejoras significativas en la cantidad de atenciones a la población chilena, en la calidad de las atenciones en la población chilena y, por tanto, en el acceso a la salud de la población nacional e internacional que vive en el país. Esto es solo un botón de muestra de la importancia que tiene la migración para el país, pero también un llamado de atención a la comunidad académica, a las ciencias sociales en general, a las autoridades, de informarse respecto de la abundante evidencia que hay del impacto positivo que tiene la migración en el largo plazo en materias tan relevantes como la salud, al menos que es el caso que les he dado. Puedo dar muchos más ejemplos en otras materias, educación, en vivienda. Han habido algunos costos importantes de corto plazo, pero también han habido beneficios de largo plazo. Pero supongo que debo dar espacio también a las compañeras y los compañeros que también se van a referir a esto. Así que, bueno, muchas gracias y encantado de poder dialogar más al respecto. Muchas gracias. Vamos a tener mucho tiempo. Además que abajo también está la feria informativa, en fin, que también se pueden, por supuesto, todos y todas invitados para seguir profundizando y también con los panelistas. Muchas gracias, Raimundo. Claro, la evidencia es fundamental para tomar buenas decisiones en políticas públicas, sobre todo, ¿no? Una responsabilidad. Y en ese sentido también la importancia también del rol activo de las organizaciones, ¿no? El rol activo de las organizaciones migrantes, promigrantes, etcétera, que también en esta área específica que tiene que ver con la migración cualificada, ¿no? Y que requiere de la revalidación y reconocimiento de títulos y grados, ha tenido un rol importante. Yo recuerdo que hace un tiempo, ya no está, pero estaba la organización El Paciente Inglés, ¿no? Que era una organización que justamente fue creada por un odontólogo, ¿no? No me acuerdo si era de Inglaterra, sí, creo que sí, era de hecho de Inglaterra, del Reino Unido, justamente por todo lo que significaba los trámites, en fin, en Chile, que se han ido mejorando justamente porque el estrés del sistema ha sido también muy grande. ¿Cómo lo ven en la organización Infomigra Glen Márquez? Todo este sistema, cómo también entre ustedes generan las redes, ¿no? De información, de asistencia, sobre todo en momentos también caóticos comunicacionalmente como los que hemos visto esta semana. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Quisiéramos agradecer antes que todo a la Universidad de Chile por su permanente compromiso con las personas en movimiento en todas sus áreas, tanto la revalidación de títulos como en la asistencia, asesoría y acompañamiento en cada uno de sus trámites y diligencias. Para nosotros siempre es una referencia lo que ustedes hacen desde esta universidad, así que no tenemos más que estar agradecidos con su trabajo. Nosotros como Infomigra, esencialmente, nos encontramos en una posición súper compleja en cuanto a ser casi el recadero, si se quiere de alguna forma, del trabajo que todos ustedes hacen. Así que en esta ocasión
Voy a tratar de que el recadero hable lo menos posible y que las personas que hacen el trabajo de fondo puedan tener su tiempo más prolongado. La importancia de esta información es relevante desde el punto de vista que permite el desarrollo cabal de cada una de las personas y cada uno esencialmente de los proyectos de vida de las personas que son migrantes. Esos proyectos de vida son los que determinan día a día cómo es que el proceso migratorio va a llevarse, qué tan profundo o qué tan efectivo va a ser cada una de las etapas o condiciones o grados de vinculación que vaya teniendo las personas. Quiero apuntar a este respecto algunas de las preguntas que nos llegan normalmente, que ustedes también nos mandaron, para relevar todas las tareas que hemos hecho, digamos, y no responderlas a nosotros, sino que plantearlas acá en los paneles. ¿Por qué? Porque estas preguntas son, muchas veces, ustedes señalan que la información está disponible, que la información está en los portales, el trabajo que se hace es tremendo por publicar, se hacen videos, se hacen infografías, se hacen un montón de cuestiones que están para disponibilizar esta información desde los centros de estudio, desde las mismas casas de estudio, y nosotros normalmente tenemos la labor de llevárselas a las personas en formas distintas, ¿ya? Preguntas tales como si existen procedimientos para la revalidación de títulos TSU en Venezuela, qué sucede en casos de personas con doble titulación, qué sucede en casos de reconocimiento o revalidación de los magísteres. Son preguntas que rodean siempre la bandeja de entrada de nuestra fundación. Esas preguntas muchas veces nosotros las podemos responder, otras no. La derivación normal que nosotros siempre hacemos es tratar de entregar la dirección de los portales oficiales normalmente que puedan entender esta información. Eso lo hace más relevante, más transparente y más certero los procesos. Queríamos también señalar conjuntamente que para nosotros, como fundación, es un placer estar acá y poder compartir mesa con ustedes, ¿ya? Así que no voy a quitarles mucho tiempo, les agradezco la palabra y les agradezco la invitación. Quedo atento sí a las dudas que me encantaría poder responder y que me encantaría también poder escuchar las demás intervenciones. Muchas gracias, Clem. Vamos a volver a ti en unos minutos también para que nos cuentes también cuáles son las preguntas en general y cuáles son, por ejemplo, eso mismo que decías tú, doble titulación, etcétera. Vamos a volver en unos minutos, porque cuáles son las angustias también de las personas que están en esto y también pensando en esas angustias, y ahí llegamos con Sebastián Rebolledo, abogado de la Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración y Chilenos en el Exterior. No es menor, son muchos frentes y todos muy masivos. Entonces no es menor. ¿Por qué? Porque esas angustias también tienen que ver con el país de llegada, como tanto el país desde donde la persona ha estudiado. Muchas veces en el país donde se ha estudiado no entregan rápidamente los documentos, no apostillan, etcétera. Las personas también muchas veces no saben de los convenios internacionales que existen y que se necesita quizás no solamente apostillar, en fin, una serie de, me imagino. Sebastián, ¿cuáles son los nudos más importantes que ustedes ven? Pero antes de los nudos quisiera que pudieras contarles, sobre todo a quienes han llegado, cuál es el rol principal de esta dirección general. ¿Cuál es el rol? ¿Qué le compete también en este proceso, ¿no?, de revalidación y reconocimiento, etcétera? ¿Y cuáles son los nudos principales que ustedes ven, sobre todo en este momento en Chile, donde la demanda también ha crecido muchísimo? Y entonces también el sistema, me imagino que también ha tenido que readaptarse y estar en permanente mejora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que todo, agradecer la invitación de la Universidad de Chile, que de un tiempo a esta parte, la verdad que nos hemos estado vinculando bastante en temas de migratorios y como Cancillería, en nombre de la Cancillería, estamos muy contentos de poder transmitir información que es muy relevante para este tipo de procesos. Con respecto a la pregunta, bueno, en primer lugar pertenezco a una sección del Departamento de Análisis y Validación de Documentos Extranjeros que tiene dos áreas principales, que es legalizaciones y apostilla, y por otro lado la sección de reconocimiento y registro de títulos.
En ese sentido, los NUCO, respondiendo a la pregunta respecto a los focos principales que tenemos, nosotros nos encargamos de la aplicación de 4 convenios internacionales en materia de reconocimiento de títulos. Yendo un poquito hacia atrás, la regla general en materia de reconocimiento es la Universidad de Chile. Ellos tienen la atribución privativa y excluyente, de acuerdo a la normativa vigente, de reconocer los títulos y grados extranjeros. Las excepciones están dadas por los convenios que ha celebrado nuestro país en esta materia, y en eso hay 2 instituciones además que se encargan de reconocimiento, que son por una parte el Ministerio de Educación, que tiene a su cargo 4 convenios con Argentina, Ecuador, España y Reino Unido, y está la Cancillería, que nosotros tenemos, estamos a cargo de aplicar la Convención de México, que es un convenio multilateral, que está integrado por varios países, los voy a leer para que no se me quede ninguno afuera, que son Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Y por otro lado tenemos otros 3 convenios bilaterales con Brasil, Perú y Uruguay. Eso es básicamente a lo que nos dedicamos, nosotros son los convenios que aplicamos. Y preguntarte principalmente, porque en esos convenios, por ejemplo, no están los países que, digamos, las diásporas más importantes que también han llegado a Chile, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, bueno, Haití, por supuesto. Colombia tiene algo especial también, tiene el convenio Andrés Bello. Colombia era Sí. uno de los convenios que nosotros aplicábamos, Sí. pero se suspendió en mayo del 2022. Ya. Entonces ahí, bueno, la verdad que era la mayor cantidad de solicitudes que recibíamos era de Colombia. Claro, claro. Sí. Entonces también preguntar eso, ¿cuáles son los nudos que ustedes ven sobre todo en relación con estos otros países? Bueno, sí, recibimos, la verdad, consultas en general de personas que han estudiado en otros países y la verdad que nosotros ahí hacemos las derivaciones correspondientes, ya sea a la Universidad de Chile o al Ministerio de Educación. Porque, como señalabas, la verdad que hay bastante necesidad de saber sobre estos temas y por eso que también agradecemos la instancia porque, bueno, yo antes de llegar a trabajar a Cancillería, la verdad que estos temas de reconocimiento no eran para nada muy conocidos, no había mucha difusión respecto a estos temas, así que... Y en ese sentido, voy a tratar de dirigir un poco tu presentación en relación con no solamente los nudos que existen, ¿no? Sino que también cuáles son las demandas principales que en los últimos años ustedes han recibido y cómo pensar también que Chile, digamos, pueda tener un rol, a través de la Cancillería, un rol más activo en la cooperación internacional, no solamente con, bueno, la región, por supuesto, pero también con otros países del norte global, etcétera. ¿Cómo ha sido también los desafíos que ustedes están enfrentando? Por ejemplo, Chile no ha firmado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, todavía no ha sido firmado por Chile, que uno de sus capítulos importantes, si bien no es vinculante, es de la cooperación, ¿no? Cooperación internacional en muchos ámbitos, entre ellos también estos temas de migración cualificada. ¿Qué desafíos ven ustedes? ¿Cómo ustedes han ido también absorbiendo esta demanda mayor que han tenido, etcétera? ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, el tema de Colombia, etcétera? ¿Cómo poder ir mejorando el sistema justamente para una cooperación más activa? ¿Y con qué problemas han encontrado también con los países de origen? Hay muchos que has nombrado que han tenido problemas también políticos, sociales, etcétera, importantes en los últimos años también. No me imagino que es un trabajo fácil. Sí, por cierto. A nivel de Cancillería yo creo que se están haciendo permanentes esfuerzos respecto de aumentar la cooperación en los distintos países, especialmente con América Latina. Y actualmente, bueno, hay mesas de trabajo en los cuales se está precisamente avanzando en poder tener nuevos convenios en materia de reconocimiento, pero por cierto que también en materias de la regulación interna que están ahí un poco entrampando esas negociaciones. Entonces, ahí hay aspectos del derecho interno que tienen que verse y hacernos cargo también de eso. Y el sistema digital, eso también es importante mencionarlo. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan el sistema digital para hacer estos trámites? Bueno, la verdad que nosotros como Cancillería, nuestro proceso de reconocimiento lo hacemos a través de una plataforma virtual. El proceso es casi en un 100% de manera virtual, excepto por una instancia de una entrevista personal en la que el solicitante o la solicitante tiene que concurrir a nuestras oficinas para poder hacer el cotejo de los documentos originales que presenta, que solicitamos, con lo que cargan en la plataforma y con una copia porque se forma un expediente físico de la solicitud. Entonces, en ese sentido, ese sistema está implementado a partir del año 2016 y nos ha permitido, obviamente,
poder acelerar los procesos de reconocimiento, hacerlos de manera más expedita, y también yo creo que ha sido una ayuda para las personas que están haciendo el proceso de reconocimiento. Sí. ¿Hay datos, porcentajes de cuántos son las personas que han migrado a Chile, que han solicitado estos trámites, y quienes chilenos y chilenas en el exterior que han hecho sus estudios fuera y que regresan y tienen que revalidar y reconocer? Bueno, la mayor parte de nuestro público, digamos, de que atendemos en la Cancillería son personas de nacionalidad, en estos momentos, boliviana, peruana y brasileña. Es la mayor cantidad que recibimos. Los chilenos que vuelven a convalidar sus estudios, la verdad que es bastante insignificante el número de personas que nosotros reconocemos esos títulos, pero la mayoría, claro, son de esos 3 países y han ido en aumento en los últimos 3 años. Mira. Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a volver nuevamente también con Sebastián. Osvaldo Guzmán, coordinador general de la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Preguntarte también, ¿qué hace esta dirección general, sobre todo para quienes no conocen el sistema, sobre todo pensando también quienes desde pregrado en adelante también hacen intercambios, etcétera, hacen sus estudios fuera? ¿Cuál es el rol que tienen y cómo pueden ustedes también contribuir a quienes han migrado a Chile? También tenemos acá en la universidad, se está formando una red de estudiantes en situación de movilidad también, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante también esa experiencia. Sí. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. La Dirección de Relaciones Internacionales, nosotros, entre varias cosas que gestionamos, es la movilidad de estudiantes de pregrado principalmente, de entrada y salida, y que eso además se enmarca en una serie de servicios que entrega la institución en su proceso de internacionalización, en el que también se enmarca el proceso de reválida de títulos. Para nosotros, desde un punto de vista más administrativo, lo que siempre tratamos es de mapear todos los procesos y todos los servicios que entrega la institución, porque finalmente todos somos potencialmente migrantes. Entiendo que ahora estamos hablando mucho más de la urgencia y necesidades inmediatas de las personas actualmente en Chile, pero todos, tanto los estudiantes actuales como cualquier persona acá, podría eventualmente migrar. Y cómo la institución se prepara para facilitar y preparar todas las instancias necesarias cuando llegue ese momento, si es que llega, cómo la flexibilidad curricular de pregrado puede impactar en esto, cómo la homologación de cursos puede impactar en esto, que no todas las carreras tengan una metodología distinta a la otra, cómo los sistemas de créditos académicos impacta también en facilitar el reconocimiento de estos cursos, la homologación de los títulos. Entonces, una serie de espacios y avances que se pueden trabajar tanto internamente como a nivel nacional. Con la Universidad de Chile, por ejemplo, tenemos un convenio con el CRUCH, con el que aceleramos las visas de investigadores y estudiantes que entran a la institución y les aseguramos que en 4 semanas van a ser aceptadas o solicitados mayores antecedentes. En este marco actual de un poco más de demora que existe general, cómo también podemos ser actores para impulsar estos convenios internacionales, el de la UNESCO, el convenio regional de convalidación de grados y títulos, los servicios que entrega Prorectoría de validación de los títulos chilenos en el extranjero, y así son una serie de instancias que están profundamente vinculadas y que merecen esa mayor explicitación de cómo y por qué tanto desde el Departamento de Pregrado, Prorectoría, las vicerrectorías se pueden articular desde el ámbito más académico y agentes externos como las fundaciones que también siempre están poniendo este tema en discusión, como también, por ejemplo, el Departamento de Estudios de Español asesora al Mineduc para trabajar con estudiantes migrantes que no hablan español o su español como segunda lengua, como el Hospital Clínico, la Facultad de Medicina también asesora y va creando conciencia, conocimiento, o como estos esfuerzos de diálogo que ha impulsado desde Rectoría, desde asuntos académicos del Centro Hansen,
Por ejemplo, para el diálogo permite también no solo los temas burocráticos, sino también la integración y la creación de comunidad dentro de estas distintas culturas que finalmente conviven y no solamente requieren tener el carnet o el documento, sino cómo también los integramos en la sociedad o compartimos o como sea que se haga. Entonces la institución, tanto a nivel administrativo de gestión como a nivel también más macro de integración o de diálogo, de vivir en comunidad, impulsa esto. Es muy importante también reconocerlo, valorarlo y ponerlo en conocimiento como actualmente lo estamos haciendo. Muchas gracias. Osvaldo, ¿cuáles son los países a los que nuestros estudiantes de la Universidad de Chile viajan más para continuar un semestre en el extranjero o luego para hacer un magíster, validando su título, etcétera, o un doctorado? ¿Cuál es el mapa, la cartografía que ustedes tienen principalmente? Sí, bueno, en general en Chile y en América Latina y en países como el nuestro, siempre se piensa primero Estados Unidos, Europa. Históricamente son los lugares, los centros de conocimiento donde los estudiantes quieren ir tanto a nivel de pregrado como de posgrado. De todas formas, de un tiempo a esta parte, en los últimos años se ha diversificado bastante también por esfuerzos activos de la dirección y de la universidad por impulsar vínculos con universidades excelentes de la región, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, la UNAM, la Universidad Nacional de Colombia. Hemos hecho programas específicos para trabajar con estas instituciones y finalmente es ir creando conciencia de que el conocimiento no está solamente allá, sino que también está acá y al lado nuestro. Y de la recepción de estudiantes, también igual por temas más bien históricos, académicos, de vinculación entre nuestro cuerpo académico y estudiantes, Francia, por ejemplo, Europa en general, Estados Unidos, pero también ya uno va desmenuzando en las disciplinas, hay mucho vínculo, odontología con Brasil, por ejemplo. Bueno, tú sabes que comunicaciones, ciencias sociales, tiene también otro vínculo mucho más fuerte con América Latina, con Francia en particular, y así se van las ingenierías también con Francia, se va repitiendo y actualmente se abren otros países como en Asia, ya Japón hace muchos años también, bueno, mucha vinculación en astronomía, pero ahora con China. Vino el presidente de Vietnam hace un par de semanas, entonces también se va ampliando este círculo y estamos actualmente con países, con universidades en Sudáfrica tratando de abrir convenios, así que eso es como general. Muchas gracias, porque es importante también para quienes han migrado a Chile y quienes están aquí en el público también que piensen en continuar incluso sus estudios en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces también es importante saber todo, que también investiguen, en fin, vean todas las redes que tiene la universidad en sus procesos de internacionalización, que en los últimos años se ha profundizado muchísimo, ¿no? Entonces también eso yo creo que, porque me imagino que también la oficina recibe a personas que han estudiado fuera y que luego también o reinician una carrera de pregrado aquí o de posgrado, etcétera, que la oficina también atiende. Sí, entonces recibimos distintos tipos de solicitudes y afortunadamente la universidad es bastante comprensiva en cómo atiende a estos estudiantes. Tiene desde en pregrado el ingreso para estudiantes con estudios medios en el extranjero, en posgrado también. Generalmente no se requiere una revalidación exhaustiva de los títulos en la mayoría de las disciplinas. Existen becas, ANID, hace poco el Departamento de Posgrado y Postítulo abrió becas propias para estudiantes de doctorado en Chile, abiertas también a extranjeros, y así se han firmado vínculos con agencias de cooperación de Brasil. Ahora estamos con Uruguay para facilitar también el ingreso de personas altamente capacitadas y que vienen a hacer un aporte significativo al país y a la institución. Muchas gracias. Y ahora llegamos a Camila Sacristán, quien está a cargo, ¿cierto?, de la Oficina de Revalidación y Reconocimiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos obtenidos en el extranjero. Camila, preguntarte primero, ¿qué hace exactamente la oficina? Todos los pasos a seguir, etcétera. Bueno, un saludo a todos y todas.
Bueno, es una pregunta más bien técnica, pero para que podamos entender y contextualizar, nosotros certificamos la equivalencia entre los títulos y los grados académicos obtenidos en el extranjero con su equivalente chileno. Cuando hablamos de títulos profesionales, lo hacemos por un título profesional chileno, y cuando hablamos de grados académicos, hablamos de un grado académico, no de un programa en particular. Aquí hay varios requisitos que se deben cumplir previo al ingreso. No es un proceso corto ni es un proceso meramente administrativo, es un proceso que tiene varias etapas. Bueno, rápidamente voy a mencionar algunos de los documentos que se pueden requerir, como son el diploma de título, plan de estudio, certificado de nota, apostillados. Se va a requerir también documentos de identidad. Nosotros no necesitamos estados migratorios para poder realizar el trámite, eso es muy importante, muchas personas nos preguntan eso. También necesitamos las habilitaciones profesionales, que son aquellos documentos que permiten el ejercicio en el país donde se obtuvo el título. Y también cabe mencionar que buscamos también el perfil profesional de aquellos que están postulando. Entonces, el currículum vitae viene a ser de gran importancia en el estudio curricular que nosotros realizamos, y con las unidades académicas y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos también. En este momento, nosotros hemos visto un aumento significativo de cerca del 75% desde el año 2015 a la fecha del requerimiento de este proceso, y lo cual se acompaña y es acorde al aumento de la migración al país, ¿no es cierto? Cuando hablamos del ingreso al proceso, nosotros también, al igual que el MINREL, utilizamos un sistema virtual donde en la gran mayoría del proceso se va a utilizar nuestra plataforma y la mayoría de los expedientes se van a derivar de forma online. Y eso facilita bastante, porque de hecho muchos profesionales inician sus trámites desde fuera del país, de cuando están empezando o pensando en migrar a nuestro país. Entonces, eso facilita mucho el proceso. Es un proceso que tiene una duración mínima de 6 meses. Eso sí es importante mencionar, porque a veces, y buscando desmitificar un poco el trámite, no es un timbre que se pone o un diploma que se emite con un nombre y un título chileno, sino que hay estudios, hay a veces exigencias académicas, que son estas actividades curriculares que se requieren para poder hacer esta certificación. Entonces, estas etapas vienen a tomar un mínimo de 6 meses, como les comentaba, y nuestra gran mayoría de solicitantes son venezolanos, siguiendo por Colombia y Ecuador. A pesar de que hay convenios vigentes, muchas personas prefieren hacer más de un proceso, ya que no es excluyente, como es el caso de los médicos, que tienen varias posibilidades, como hacer el EUNACOM, hacer la revalidación, hacer el reconocimiento en algunos casos. Prefieren hacer todos los trámites para asegurar el éxito en las oportunidades laborales que se puedan presentar. Nosotros consideramos que esta certificación que realizamos sobre la equivalencia de estos títulos y grados es un paso importante dentro de la integración de los profesionales migrantes. Tanto no piensen que son solo profesionales de nacionalidad extranjera, también son chilenos que han estudiado en el extranjero. Y este es un paso de integración al mundo laboral y a la sociedad chilena. Muchas gracias. Camila, preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son, bueno, mencionaba Venezuela, ¿cierto? Bolivia, Ecuador, principalmente? Colombia y Ecuador, perdón. Venezuela, Colombia y Ecuador de la región, por supuesto. ¿Cuáles son las dificultades más grandes con las que se encuentran? Conversábamos antes de ingresar con una curadora, historiadora del arte muy importante, cubana, que está aquí. Y claro, ella nos contaba lo difícil que es que su país
genere los documentos, ¿no? Se retrasan, en fin. ¿Cuál es, digamos, y eso creo que lo he escuchado también de personas que han migrado desde Venezuela, sobre todo, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, ¿no? Hay varios países, Haití también, que no están digitalizados, por ejemplo, en el caso de Haití y otros países tampoco, no existe este grado de digitalización tan fuerte que tiene Chile. Chile tiene uno de los mejores rangos internacionales, ¿no? del uso de tecnologías e inteligencia artificial en estos ámbitos. Entonces, ¿cuáles son esos principales escollos que muchas personas a lo mejor le exigen a la Universidad de Chile que apoye, que se acelere eso desde los países de origen, digamos, del título y el grado? ¿Cómo ustedes lo manejan? ¿Cuáles son las articulaciones que pueden hacer o no se puede hacer mucho más que esperar? Bueno, ahí el proceso de revalidación para nosotros como oficina parte cuando la persona se presenta, pero la verdad es que para el usuario inicia desde mucho antes, como tú mencionabas, desde que a veces se titulan, a veces desde que tienen que ir a pedir un diploma a la universidad y empezar a hacer los trámites de legalización. Hay países como Cuba que no se acogen al convenio de la apostilla y por lo tanto tienen que hacer otros trámites adicionales que son largos, son costosos y por tanto son muy agotadores. Nosotros entendemos que nuestros usuarios ya vienen con una carga emocional bastante pesada desde que presentan su expediente y a veces nosotros les pedimos una corrección y eso puede hacer caer el mundo encima de estas personas y nosotros tratamos de ser lo más exhaustivos posibles al momento de explicar cuáles son las correcciones que se requieren. Y esto está reglamentado, no son exigencias que vengan desde una suerte de discrecionalidad, sino que es el reglamento el que las exige. Y cuando solicitamos esto, tratamos de empatizar con la persona. Nosotros sabemos que en algunos países puede tomar hasta 2 años hacer una corrección y puede tomar varios cientos de dólares también hacerlo. Entonces tratamos de hacer un acompañamiento en cuanto a qué solicitar con exactitud. A veces nos han solicitado, le puedo escribir, por ejemplo, a usted, a mi universidad, para que mi universidad entienda qué es lo que se requiere. Y nosotros estamos disponibles para apoyarlos, para asesorarlos lo más posible. Entendemos que el sistema de documentación y legalización de documentos no es algo que es accesible para todo el mundo. La información no es de fácil acceso. Y por tanto creemos que la asesoría y la información son la clave para que las personas puedan llegar al país con todos los documentos de forma correcta. Por eso hemos fortalecido enormemente las redes sociales, nuestras páginas web, todos los sistemas de información digital que puedan informar en el fondo previamente para que la persona pueda llegar a hacer su expediente con toda su documentación ya correcta, que sepan lo que están presentando, que sepan qué es lo que se les va a exigir y fuera de eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Y recuerden que Camila ha dicho que en los últimos años, desde el 2015, ha aumentado un 75% la demanda también hacia esta oficina, lo que no es menor también, lo que significa el esfuerzo, ¿no? de la Universidad de Chile al respecto. Preguntarte, antes de hacer la segunda ronda, rápidamente, porque vamos a hacer una segunda ronda muy cortita, pero preguntarte en ese sentido, ¿cómo es? ¿Llega el expediente? Todos los pasos, para que sepan también que están las facultades, cada una de las facultades, que son las unidades académicas, son las que tienen que revisar el expediente, etcétera. Por favor. Por supuesto, el ingreso se realiza a través de nuestra plataforma donde se deberán completar todos los pasos. Se les va a solicitar la documentación digitalizada y cuando hablamos de digitalizada no es necesariamente que haya sido emitida en formato digital. Si a usted se le emitió en formato físico, se puede escanear. Lo importante es escanear todos los timbres, todas las firmas, que sea visible y legible. Esa revisión posterior, al igual que lo que hacen nuestros colegas del MINREL, hay una etapa de cotejo de documentos originales. Posteriormente se pasa a la etapa de análisis curricular.
donde son las facultades o la Vicerrectoría de Asuntos Académicos quienes realizan el análisis comparativo para ver el nivel de equivalencia entre el título profesional, o en el caso de los grados académicos la Vicerrectoría ve que sea equivalente al grado académico solicitado. En este contexto, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos lleva una gran carga también, porque ellos revisan todos aquellos títulos chilenos que no imparte la Universidad de Chile y que se encuentran vigentes. Es importante mencionar que el proceso de revalidación es por todo título chileno vigente, por lo tanto no son todos necesariamente de la Universidad de Chile. Después de este análisis curricular, exceptuando a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, las facultades tienen la potestad de requerir actividades académicas porque se ha encontrado alguna diferencia, se ha encontrado alguna necesidad que se debe cubrir, alguna competencia que se debe evaluar. Pueden ser pruebas, puede ser rendir un seminario, un curso, y posteriormente viene la finalización, donde se ve si ha aprobado o ha sido denegado el proceso. Todas estas tres etapas, que si yo se las cuento al grandes rasgos, tiene una duración mínima de 6 meses, como les comentaba. Muchas gracias. De hecho, a mí me ha tocado dirigir varias tesis, digamos, desde mi facultad, justamente a personas que buscan revalidar su título, ¿no? Que de pronto no tienen la equivalencia en sus estudios. Entonces uno trata también de apoyar el proceso lo mejor posible. Se ha mencionado acá, lo han mencionado ustedes, lo ha mencionado la prorectora, la vicerrectora, es un asunto no solamente burocrático, sino que de justicia social, en fin, y que efectivamente pone desafíos a los sistemas. Vamos a hacer una segunda ronda cortita. Vamos a empezar con Raimundo nuevamente. Raimundo, preguntarte, mencionabas un ejemplo, ¿no? Pero también en términos de cualificación, ¿cuáles ves que son las principales áreas en Chile donde se requieren profesionales, ¿no? Técnicos y profesionales en ciertas áreas? Mencionabas la medicina. ¿En qué otras áreas han tenido evidencia al respecto para justamente acortar las brechas de desigualdad? Que también Chile es un país estructuralmente muy desigual, ¿no? ¿En qué lo ves? Pensando también que hay países que tienen políticas migratorias de cuotas, por ejemplo, de cuotas de trabajadores cualificados, en fin. Chile no lo tiene específicamente, pero hay ciertos países europeos, sobre todo, que han trabajado con sistemas de cuotas, sobre todo en áreas que son difíciles de cubrir por los nacionales. Entonces, si puedes contarnos un poquito sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Súper interesante estudiar cuáles son los mercados específicos donde se requieren profesionales adicionales para poder atender las necesidades más urgentes del país. Si uno tuviese que subdividir aquellas necesidades que son realmente esenciales para el desarrollo de cualquier país, uno tendría que, digamos, destacar sobre todo el tema de la salud y el tema de la educación. Es muy difícil que un país pueda desarrollarse en el largo plazo si no cuenta con instituciones sólidas en esas dos dimensiones. Mencionaba el caso de la salud. Quizá el siguiente caso relevante es la educación. Lo que nosotros hemos estado investigando es sobre todo cómo es el ambiente dentro de las escuelas. Estoy hablando niños, niñas y adolescentes que están en edad escolar, sobre todo en el norte grande, ¿ya? Donde la migración es, en términos proporcionales, bastante más masiva que en el resto de las regiones del país. Lo que ha sucedido en esas regiones del país es un crecimiento de la matrícula de niños, niñas y adolescentes migrantes explosivo, ¿no? Típicamente son niñas, niños que provienen de países vecinos, con muchos atributos comunes, pero también con muchas características culturales distintas, que requieren una atención particular para que puedan facilitar su proceso de adaptación al sistema escolar chileno. La pregunta es si es que el sistema escolar chileno está capacitado o no como para poder generar un proceso de integración holístico que permita efectivamente desarrollar el capital humano de estos niños y niñas que se están integrando al país y que serán los chilenos y chilenas que
que convivirán con nosotros en el futuro, nada más y nada menos. Y en ese sentido lo que hemos constatado es que lamentablemente el proceso de integración depende mucho de las habilidades de directores y de cuerpos docentes para poder atender estas realidades. Y esas habilidades y esas capacidades se construyen en el tiempo, digamos, no son automáticas. Y se necesita. Se necesitan muchísimos más profesores y profesoras que con experiencia en la atención de poblaciones migrantes en las escuelas para poder, entre otras cosas, minimizar lo más posible cualquier percepción de discriminación que tanto daño puede hacer en la trayectoria educacional de un niño y una niña migrante. Pero otra parte, poder hacer que niños y niñas chilenas puedan adaptarse también a lo que significa compartir una sala de clase mucho más diversa. Ese proceso toma tiempo, no es automático, es con errores y aciertos, ¿no? Pero de que sí se requiere más capacitación y más atención al proceso de formación de profesores y profesoras en estas áreas es un déficit, digamos, que hoy día hay que ponerle ojo. Ese es un ejemplo importante. Y un segundo ejemplo, que quizás es general, pero que tiene relevancia para el ámbito económico. Nuestra experiencia como chilenos y chilenas, al menos en contacto con la migración, muchas veces viene en el ámbito de los servicios, ¿no? Desde pedir algo por un app de delivery hasta algún servicio de transporte. Digamos, esas son las instancias en las cuales uno como chileno o chilena muchas veces tiene una interacción un poco más cercana con el mundo migrante. Y a mí, digamos, me toca conversar con mucha gente y percatarme el nivel de profesionalización que hay de parte de la población migrante, a veces para tareas y servicios que requieren menores calificaciones, lo cual supone naturalmente que existe, digamos, una alocación ineficiente, ¿no?, del talento y de la capacidad instalada de migrantes en Chile para el tipo de necesidades que tiene la población. Y lo que me topo mucho son migrantes, hombres y mujeres, que tienen la intención de poder abrir un negocio, ¿no? Y que para abrir un negocio en Chile se requieren una serie de condiciones financieras que típicamente obligan a friccionar con la banca y con las instituciones que proveen los créditos, que lamentablemente muchas veces no solamente por falta de información sobre riesgo crediticio, sino también por sencilla discriminación, pone muchas barreras a la provisión de crédito a población migrante. ¿Por qué? Por el temor de que la o el migrante, digamos, vuelva a sus países y no pague, ¿no? Eso es una tremenda restricción para el desarrollo del país porque hay un talento instalado que no está siendo aprovechado por el sistema. Y hay que tomar en consideración que, y esto es algo que la evidencia científica avala, es que la población migrante en general, y no solamente el caso chileno, sino también a nivel internacional, es población que estuvo dispuesta a tomar muchísimos riesgos para poder salir de sus países de origen y migrar a nuestro país, ¿no? Eso ya habla de un talento emprendedor, digamos, obscurecido quizás por el mercado o no visto por el mercado, que debiese atenuar naturalmente las calificaciones de riesgo que hace la banca al potencial emprendedor que tienen estas personas. Entonces, yo creo que hay un talento escondido ahí que la sociedad en su conjunto y en particular las instituciones financieras que proveen crédito se están perdiendo, digamos, no estamos perdiendo y que tienen un tremendo potencial para poder contribuir al desarrollo del país. Ponerle ojo a esa profesión que no tiene un título asociado, pero que sin embargo tiene un talento innato y que no estamos aprovechando. ¿Qué están haciendo las instituciones financieras hoy día para poder acceder a ese mundo? Es una pregunta pendiente y sobre la cual también tenemos evidencia de que existe discriminación importante, lamentablemente.
Sí, muchas gracias, así es. Y aparte que, bueno, sobre todo en los últimos días que se ha tramitado una ley bien, digamos, se está tramitando en el Congreso una ley bien compleja, ¿no? En términos de una ley más restrictiva al tema de la migración hacia Chile, son los empresarios los que más han apoyado también la llegada de migrantes, ¿no? Sobre todo a ciertas áreas. Hay que ver en condiciones, hay multifactorial, digamos, esa percepción. Pero es interesante también observar ahí cuáles son esas brechas. Yo quiero aprovechar de dedicar esta mesa, y ya que se mencionó medicina, a Rebeca Pierre. Rebeca Pierre fue una mujer migrante haitiana en Chile, que le faltaba muy poquito para terminar de revalidar su título en la Universidad de Chile. Y fue a un consultorio, se sentía mal, ella médico, ¿no? Haitiana, médica, con una vasta experiencia en Haití, etc. Y fue a un CEFAN porque se sentía muy mal, le dolía la cabeza, le dijeron que se tomara un paracetamol, salió del CEFAN y murió esperando la micro. Quiero mencionarlo porque esas son cosas que nunca más pueden volver a ocurrir en este país, ¿no? Entonces también ahí esta mesa yo les agradezco, muy importante que las personas puedan buscar cómo hacerlo, en fin, y las redes también. Infomigra, las redes, lo que significan las redes de apoyo, porque efectivamente, como decía Raimundo, llegan personas muy cualificadas que justamente o bien tienen trabajo subrepresentado, subvalorado, muchas veces se quedan ahí en ese trabajo para siempre, no solamente en Chile, en el extranjero, etcétera. Mismos chilenos y chilenas que han migrado, ¿no? Con sus títulos, en fin, y que terminan trabajando, ¿no? en trabajos muy dignos, pero que no corresponden a su cualificación. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ustedes reciben al respecto? Y cómo ven también que las personas de pronto también digamos, caen en una desesperanza, ¿no? Aprendida al respecto y no siguen el proceso, ¿no? Abandonan el proceso en la mitad, etcétera, o el proceso los abandona a ellos. Muchas gracias. Justamente esa temática que están tocando ahora es para nosotros súper relevante porque nosotros nos posicionamos en gran parte como una forma de acompañamiento, contención, dirección, si se quiere, muchas veces, en cada uno de los procesos de las personas. Estos procesos tienen en común que son todos muy largos. Esa longitud de los procesos, la extensión de esos procesos, ¿no? Es lo que genera mucha angustia en las personas, mucha desesperanza y cierto, no sé, cierto secretismo a la luz pública, ¿cierto? O del que realiza el trámite, de no saber esa ansiedad, por no saber qué está pasando con el estado de sus trámites, con el estado de sus solicitudes, o en qué etapa irá dentro del proceso interno que se está desarrollando, es lo que más termina generando problemáticas en las personas. Problemáticas que se derivan en varias cosas, tales como la utilización de recursos administrativos de manera irregular o de manera inadecuada, ¿cierto?, para obtener información o pronunciamientos acerca de una situación que no lo requiere o que de haber esperado podrían tener la respuesta o dirigirse directamente al organismo, que es lo que debiesen hacer siempre, ¿no? Podrían tener una respuesta más certera. Entonces, la labor de nosotros en ese sentido es muchas veces tratar de reorientar o redireccionar a las personas hacia los procesos ordinarios, hacia los procesos que son institucionales y que se dirijan normalmente a las instituciones a que vayan a consultar a las personas, inclusive partiendo. Hay una cuestión que es muy particular, que es cuando tú enfrentas a la administración pública, lo primero que te topas, al primer rostro que ves, es un guardia de seguridad. Y él es tu primera interacción. Con él tú vas a lidiar y vas a resolver todos tus problemas. No hay un funcionario público que tenga más poder que un guardia en este país, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de esta persona cómo es que resulta tu interacción con la administración del Estado.
Se ha optado en ocasiones, en algunos servicios, por contratar personal cualificado para ejercer veces de agentes informantes, agentes de acompañamiento, que permita dar orientación a las personas en cada una de las cosas, ya sea para la obtención de cédulas de identidad, para la obtención de información mismo acá en el registro civil de identificación en el norte. Acá también se ha ¿cómo se podría decir? Se ha tomado, se ha invitado a tener esa iniciativa. Entonces, al final del día, lo que ocurre es que la extensión de los procesos, al no estar acompañada por posibilidades claras o ciertas de información, o de cómo acceder a esta información, y encontrarse con personas que no necesariamente van a entregar la información más correcta, que son guardias, o en el mejor de los casos, si es que la persona tiene la posibilidad de acceder o ir al lugar, porque recordemos algo, cuando una persona hace un trámite, en todo momento que realiza el trámite, tiene que pedir un permiso para poder salir de su trabajo, si es que está trabajando, e ir al lugar. Eso para nosotros es súper relevante porque va a pasar, y lo que pasa siempre, ¿no? que todo el tiempo nos dicen, es que han pedido 4 permisos en la semana o tienen que pedir 5 permisos en la semana para poder hacer un trámite y ya no tienen más permisos para poder hacer sus trámites. Entonces, ¿cómo avanzo en el trámite? No, es que la plataforma no me deja cargar el documento. Bueno, ¿cómo avanzo en el trámite? Entonces, esos errores de tramitación, digamos, esas complicaciones que se van generando, la idea es que se generen lo menos posible a través de información certera. Entonces, la posición que nosotros ocupamos en ese espacio, más bien tiende a ser una posición en donde tratamos de que esos errores se minimicen, poder ser un acompañamiento y de nosotros enfrentar, o de nosotros ser esos guardias de turno y decir, ¿sabes qué? Tienes que esperar un poco todavía, aún están dentro de plazo, o trata de dar seguimiento a las redes oficiales, contáctate directamente por esas vías para poder tú tener certezas acerca de lo que estás viviendo. Esas son las mayores problemáticas, esas son las mayores complicaciones que la gente día a día vive y son la base de las consultas. Porque en definitiva la consulta es, ¿qué puedo hacer para qué? Para que me apuren mi trámite, para tener un resultado, ¿qué puedo hacer para obtener otra versión, ¿cierto?, de la respuesta que me acaban de dar? Porque me acaban de decir de que yo no tengo derecho a X cosa, pero todo el mundo me dice que sí tengo derecho. Entonces, ¿qué puedo hacer para ese tránsito de incertidumbre, de incertezas, de conflictos de información? Es lo que tratamos desde Infomigra, aclarar, tratar de ir lidiando y tratar de poder ser como un puente con las personas y las instituciones del Estado para que así se desarrolle bien cada uno de sus procesos. Sí, muchas gracias. Es tan importante lo que acabas de decir porque, bueno, también aquí llegó David Arboleda, que es representante de la red de periodistas migrantes, con quienes hemos hecho talleres también aquí dentro de la universidad, donde él convocó a comunicadores, comunicadoras, periodistas de todo Chile que han migrado a este país justamente para trabajar esos temas. ¿Por qué? Porque la gente a veces cae en redes de... Bueno, nosotras desde trata de personas hasta redes de personas que lucran con la necesidad, ¿cierto?, para los trámites que son gratuitos. A mí me ha tocado, bueno, siempre desde la cátedra una la llaman, le escriben, justamente también preguntando ciertas cosas. Y me ha tocado gente que ha pagado más de $1 millón por trámites que son gratuitos, o sea, completamente gratuitos. Entonces, existe como... y en ese sentido hay que tener, digamos, permanentemente... hay que estar apoyando a las personas porque la necesidad es tan grande que caen en eso, ¿no? Pensando que pueden acelerar procesos que no se aceleran. Sí, por favor. Una consulta permanente que nosotros hemos estado teniendo es siempre cómo es que hacer los procesos más ágiles, transparentes y sencillos. Creo que ha sido una de las premisas que nosotros hemos trabajado siempre, que ha sido lo que gobierna nuestra consulta normalmente acerca de la actualización de las normativas, las actualizaciones de los reglamentos y qué pasa con eso, porque al final de cuentas, como hemos conversado, la claridad en los trámites, en el tránsito, en el viaje de las personas hacia la obtención de sus objetivos administrativos, es lo que permite que las personas concluyan ese objetivo. Cuando hay obscuridades en los procesos, va a pasar que hay personas que
hace unos días recibíamos una persona que nos dice, oye, yo quiero una residencia definitiva, nos cuenta. Y yo la solicité, ya, ok, perfecto. Hace 6 años que está esperando que le respondan. Entonces, yo no sabía qué responderle. Bueno, creo que hay que conversar un poco antes de seguir avanzando, ¿no? Entonces, claro, esa distancia tan alta, tan grande que existe entre qué es lo que pasa con la administración del Estado y los solicitantes o usuarios de la misma, es la que debiésemos tender a querer salvar en los desarrollos de los reglamentos y las formas en que estos se llevan a cabo. Así es, muchas gracias. Bueno, el caos burocrático no solamente es de Chile, sino que de muchos países que justamente estamos en un periodo a nivel mundial de un alto porcentaje de personas que están migrando por múltiples factores. A mí me toca trabajar también a nivel internacional en un grupo de estudio de investigación financiado por la Unión Europea sobre crisis climáticas y migración. Y es brutal, porque desde ahí se genera, desde la sequía, en fin, las lluvias, etcétera, se generan todos los problemas sociales, políticos, en fin, económicos de ciertos lugares del mundo que no salen en la tele, digamos, en nuestra televisión por lo menos, que están generando, expulsando personas, ¿no? Y expulsando muchos y muchas trabajadores. En ese sentido, Sebastián, desde la Cancillería, ¿cuáles son, digamos, los principales asuntos que ustedes tienen que tratar en relación con lo siguiente, con, bueno, estos trámites burocráticos en relación a los títulos y grados, pero también en relación a las legislaciones que van cambiando de los países? Chile ha cambiado su legislación, otros países también han cambiado sus legislaciones migratorias, etcétera. ¿Cómo ustedes van articulándose con eso, que no debe ser fácil, ¿no? Mencionabas el caso de Colombia, que no se pudo ratificar un convenio que existía por décadas. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, yo creo que la facilidad que supone la existencia de estos convenios para efectos de facilitar el trámite de reconocimiento, ese es como una de las virtudes que tiene. Y porque, bueno, a diferencia de lo que ocurre con la Universidad de Chile, este es un procedimiento que nosotros hacemos un registro y reconocimiento de los títulos. Nosotros no hacemos un análisis curricular, por ejemplo. Entonces eso hace que los procesos se acorten, ¿ya? Y también como Cancillería hemos dispuesto también para efectos de la atención de público y con lo que mencionaba Glenn, facilitar la atención en la sala de atención de público, contando con personal que orienta a las personas al momento que llegan a las oficinas a hacer consultas respecto de los trámites que tienen. Y en eso también les ayuda mucho a que los procesos sean más rápidos, puedan entenderlos con mejor claridad y también eso acorta los plazos de tramitación. Sí. ¿Y puedes mencionarnos algunos, por ejemplo, datos? No sé si tienes ahí algunos datos que quieras destacar de la dirección. O sea, sí, o sea, respecto de la tramitación por ejemplo, pensaba respecto del tema de qué áreas de la economía, por ejemplo, necesitan cierto personal calificado, por ejemplo. Ha ocurrido en los últimos años que se dio una coincidencia particular respecto a la necesidad de contar con químicos farmacéuticos, a propósito de que a causa de la pandemia se depuraron mucho los procesos de titulación de químicos farmacéuticos chilenos. Entonces, ciertos sectores como farmacias necesitaban contar con químicos farmacéuticos y ahí tuvimos un aumento considerable de solicitudes de reconocimiento de ese tipo de títulos. Y también, por ejemplo, el sector de la minería, muchos títulos provenientes de Bolivia o Perú también llegan bastante, que van a trabajar a ese sector productivo de la economía. Sí. ¿Y de Venezuela, cuál es digamos, el porcentaje más alto de profesionales o, en fin, que están solicitando? Es que en Venezuela nosotros no tenemos convenio, nosotros hacemos aplicación solamente de los convenios que tenemos vigentes. Exacto. Ahora entendí. Sí, tenemos aplicación. Y otra particularidad que tienen nuestros convenios es que nos permite el reconocimiento no tan solo de títulos profesionales, sino que de títulos técnico-profesionales. Que esas también recibimos una gran cantidad de personas que quieren reconocer sus estudios técnico-profesionales y que en Chile la verdad que es bastante difícil porque no hay un procedimiento establecido para el reconocimiento de esa formación.
Hay algunas opciones como Chile Valora, certificación de competencias profesionales en el área técnica, pero la verdad que no se ha establecido un procedimiento que sea más de carácter general para ese tipo de formación. Sí. Y a nivel de, bueno, que tiene que ver con política, pero a nivel de trámite administrativo, ¿cómo podríamos avanzar como países, digamos como estados, para justamente agilizar y agilizar también la posibilidad de movilidad de trabajadores y trabajadoras? Nosotros no somos miembros plenos, pero está el Mercosur, por ejemplo, que permite una movilidad un poquito mayor ahí entre Uruguay, Argentina, Brasil, etc. ¿Cómo ves que en estas áreas, sobre todo de movilidad de trabajadores y trabajadoras, técnicos, cualificados, profesionales, etcétera? Bueno, en mi opinión yo creo que sería importante avanzar primero en la modernización de los convenios de reconocimiento, porque en nuestro caso al menos, a diferencia del Mineduc que tiene convenios de última generación, que están firmados en la última década al menos, nuestros convenios son súper antiguos. Entonces, la verdad es que ahí falta avanzar en modernizar, actualizarlos, porque obviamente las carreras, los métodos de titulación han cambiado mucho en los últimos 100 años. O sea, tenemos la Convención de México que es del año 1902. Entonces, requerimos que esos se actualicen y ahí requiere, por cierto, de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, entre las agencias de calidad. Hay un trabajo bien fuerte que se tiene que hacer en ese sentido y para eso tiene que haber, obviamente, una voluntad política de poder hacerlo. Sí, así es. Sí. 1902, casi con el grito de Córdoba, estábamos a comienzos del siglo XX, sí. Que tiene que ver, ¿no?, con el sentido de hacer universidad. Bueno, y se llama el grito de Córdoba porque tiene que ver con una revolución universitaria que hubo en Argentina en esos años, ¿no?, a comienzos del siglo XX, y que tenía que ver como cuál era el rol de las universidades. Muchas gracias, muy interesante esa articulación de apoyo internacional. Y Osvaldo, ¿qué puedes decir también de nuestra internacionalización? Yo he conversado bastante también con Alicia Salomone, que es la directora de la dirección. Tú como coordinador, ¿qué ves desde ahí, desde el día a día, las necesidades también de estudiantes nuestros, estudiantes que llegan, en fin, también sobre qué mundo, pues, no desde la utopía, ¿no?, sino qué mundo podemos ir construyendo desde esa internacionalización, de esta mirada también intercultural que se va creando, ¿no? Alguien dijo por ahí que la mejor forma de destruir, ¿cierto?, el racismo y la xenofobia era viajando también. Entonces, ¿qué dices al respecto? Para añadir, diría la importancia de la coordinación entre las distintas entidades, tanto como dentro de la universidad, como desde que llegan un migrante a Chile. Bueno, antiguamente un migrante llegaba, tenía que ir a la PDI, hacer una fila eterna, luego a extranjería, que le estampara la visa, luego a registro civil, a que le sacaran la cédula, que muchas veces le ponían mal el apellido. Entonces, distintas etapas que se han ido simplificando, pero que también hablaban de la poca transferencia de información entre las distintas unidades del Estado, y en lo mismo se puede hablar dentro de la Universidad de Chile entre las distintas unidades, entre el pregrado, el posgrado, que por supuesto existe y hay intención, pero es algo que siempre se puede ir mejorando administrativamente, los datos. Aquí cuando, por ejemplo, un profesor o un estudiante obtiene la nacionalidad chilena, se le borra su nacionalidad anterior, no queda registro de aquello, y eso por el lado más administrativo, cosas que a simple vista se pueden ir trabajando y optimizando si es que hay la voluntad política de hacerlo. Muchas gracias. Por supuesto que siempre en esta universidad hay voluntad política para ir avanzando en los procesos también, que después tienen su correlato en lo administrativo, ya que es el día a día, así como mencionabas lo del guardia, o sea, en realidad también la mediación cultural es fundamental, y eso pasa también por el nivel administrativo y de las coordinaciones. No es fácil también en una universidad como esta tan grande, ¿no?, tan diversa, etcétera, pero también ahí pasa, yo lo veo, y ahí preguntarte, Camila, también por el análisis curricular. De hecho, cuando llegan a las unidades, por ejemplo, a la Facultad de Comunicación e Imagen, donde yo soy directora académica,
llega, ¿cierto?, el expediente, en fin, llega a pregrado, se analiza y tal, pero a veces no digo que sea discrecional, pero también va a depender mucho del grado de amplitud de mundos que tenga la persona que analiza ese currículo, ¿no? Porque también hay currículos, hay programas de estudios que llegan que han pasado muchos años, no están actualizados. Es decir, alguien que estudió en el año, no sé, sacó su título en 1995, ¿no? Y quiere revalidar su título. Efectivamente, muchas veces tiene que hacer prácticamente la carrera de nuevo. Entonces, ¿cómo eso se ha ido mejorando, etcétera, esos procedimientos con las unidades? Bueno, en ese sentido, partimos un poquito más atrás desde el nivel de la asesoría. Muchas personas que ya llevan muchos años de titulación no se han quedado simplemente con su título y se han certificado y han estudiado posteriormente, y a veces eso no lo presentan. Entonces nosotros en la etapa de asesoría los invitamos a siempre mantener el currículum lo más actualizado posible, porque es importante dentro de su perfil profesional. Y eso apoya en el análisis curricular que hacen las facultades y la vicerrectoría. En ese contexto también hemos invitado a las facultades a revisar los currículum presentados, y no solamente el programa, que es el plan de estudios, sino que ver a este profesional en su contexto completo, ¿no es cierto? Porque a veces hay experiencia profesional que es atingente a la formación, pero que no fue entregada formalmente en su pregrado, sino que fue a lo largo de su experiencia laboral, sin contar con las certificaciones, pero sí con muchos años de experiencia. Entonces, esa ha sido la invitación también, tanto a usuarios como a los curriculistas que revisan, a no enfocarse solo en un programa, sino que ver un perfil profesional, ver a un profesional en su totalidad y en la complejidad de su labor dentro de su país de origen y dentro del país también, porque muchos ya a veces vienen laborando en sus áreas de especialidad y requieren este trámite como parte del proceso de contratación, por ejemplo. Muchas gracias. Qué importante para quienes están acá también pensar en eso, lo que dice Camila, en su integralidad. De hecho, también como experiencia personal me ha tocado ver persona que había hecho sus estudios de periodismo en la Universidad de Florida, Internacional de Florida, que es pública, y que su expediente no tenía mucho que ver con, digamos, el tipo de carrera que nosotros impartimos acá en el ámbito, en el periodismo, digamos. Pero sí tenía una experiencia profesional enorme, ¿no? Como editor, etcétera, en fin. Entonces, todos esos aspectos también se fueron reconociendo en términos de actividades curriculares. Entonces, creo que es muy importante ahí esa articulación y de esa asesoría. Lo que ustedes hacen es tremendo en esta universidad. Yo quiero reconocer el trabajo también de la oficina, porque efectivamente que ha aumentado 75% su nivel digamos, de demanda en los últimos años es bastante, ¿no? Y eso da cuenta de que todas aquí, todas las organizaciones que están aquí, el núcleo de investigación, ¿cierto?, de la Cancillería, Infomigra, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Prorrectoría, a través de la Oficina de Revalidación, etcétera, tienen y tenemos grandes desafíos y es importante también apoyar esas redes. Quiero también saludar a Eduardo Cardosa, que ha llegado hace un rato, que del Movimiento Acción Migrante y que también ha tenido un rol muy importante, incluso estuvo en nuestra cátedra, pero un rol muy importante desde esos tiempos que decíamos al comienzo, cuando la gente decía, bueno, si en Chile hay muy poca migración, ¿no? En fin, llegamos tarde. Él es un profesional uruguayo que vive hace mucho tiempo en nuestro país y ha hecho una labor muy importante también en estos temas. Bueno, queremos agradecerles, podemos estar conversando horas, tanto de administrativo, política, etcétera, pero creo que para conmemorar el Día Internacional del y la Migrante en este país ha sido una muy buena instancia. Los invitamos también a bajar, abajo hay una feria de
informativa de todo lo que se ha conversado acá, para que también corran la voz. Después va a estar el video en YouTube de esta mesa, pero corran la voz sobre justamente lo que decía también Glenn acerca de, ¿cierto?, de informarse directamente con las fuentes, ¿no? Directamente. Y ahí apoyarse también porque existe esa voluntad. Así que les queremos agradecer que hayan compartido esta mañana con nosotras y nosotros. Y les invitamos a bajar a la feria, agradecer nuevamente a la prorectora Alejandra Misala, a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, también Pilar Barba, a Fabián Retamar, director de Vexcom, de Extensión de Vexcom, también por este espacio, y a todas quienes han venido. Pueden conversar con los panelistas una vez también, que si necesitan algo específico, y abajo en la feria. Muchísimas gracias. Un aplauso para el panel. Muchas gracias.